Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que hemos prometido a ustedes, que se trata de los datos oportunos que tiene el Censo 2024 para todos nosotros en nuestro país y una de las grandes instituciones con mayor credibilidad tanto en México como en el extranjero. Y vamos a tener un gran invitado que usted ya conoce. Y bien, entre los temas que tenemos a presentar a ustedes, pues hay uno que tiene una gran relevancia, esto que tiene que ver con el impacto negativo que tiene la reforma judicial para nuestro país. Y esto pues lo hemos visto tanto en medios nacionales como internacionales. Y hemos visto una gran declaración y participación, efervescencia y preocupación de los ciudadanos, también del Poder Judicial, pero también de todos los entes económicos que tienen intereses de inversión en nuestro país. Y esto ha tenido un impacto importante en nuestro país. Y bien, esta reforma judicial, pues que ahorita está en el proceso de campañas, trajera retos importantes en donde además de la gran cantidad de variables, esto quiere decir candidatos, ¿verdad? Con muy poco conocimiento de la población, pues habrá más de 800 cargos, ¿verdad?, que tendrán lugar en nuestro país el próximo 1 de junio. Y viene un tema importante, ¿verdad? Y también las declaraciones que hace la ONU. La ONU ha hecho y se ha manifestado, pues además de países como Estados Unidos y otros más que se han manifestado pues en contra y pidiendo al gobierno mexicano que reflexione, también la ONU. Y la ONU precisamente, Margaret Satterthwaite ha hecho una manifestación importante, pues es la encargada de que estos resultados se tengan y que la parte de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿verdad?, y los equilibrios, sobre todo entre los diferentes poderes en los países, pues tenga un equilibrio. Y usted sabe, pues las Naciones Unidas genera patrones generales para el comportamiento de los países. Y esto pues tiene que ver precisamente con este factor, ¿verdad?, de riesgo y de incertidumbre que se genera en nuestro país, pero también la Asociación Internacional de Jueces en Roma también ya se manifestaron pues pidiéndole al gobierno mexicano que reflexione sobre esta decisión, ¿verdad?, porque tendrá un gran impacto precisamente en lo que es la democracia de nuestro país. También lo que es la Corte Internacional de los Derechos Humanos se ha manifestado pues en contra de esta decisión y pues manifestando que magistrados y jueces pues han pedido del apoyo de esta Corte precisamente para la transparencia y lo que es el respeto a los derechos humanos. Un tema importante de incertidumbre que se presenta en nuestro país, que sumado a otras más va a tener un gran impacto sin duda en nuestro país, ¿verdad? También el segundo tema, el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país. Otro tema también que pues se ha visto impactado para este 2025, ¿verdad?, de manera importante. Y ahí tenemos una gráfica que quiero presentar a pantalla completa. Y si la pudiéramos acercar de arriba hacia abajo para que pudiéramos ver precisamente de qué se trata. Y esta, lo que sería esta organización que es precisamente el Fondo Monetario Internacional y también la información contenida en el Panorama Económico Mundial, WEO,
por sus siglas en inglés, pues ha manifestado una característica importante en esta gráfica. Y en la parte superior podemos ver precisamente las economías avanzadas, ¿verdad? Y estas pues traen un crecimiento de 1.8 en el 2024, en el 25 de 1.4 y proyectado hacia el 26 1.5, ¿verdad? Y tenemos países como Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Lo que sería Alemania, Francia, Italia, España, Japón, también el Reino Unido, Canadá y otras economías avanzadas. Pero en la parte media de la gráfica tenemos a las economías emergentes. Estas traen un promedio de crecimiento de 4.3 en el 2024. Para el 2025 una pequeña disminución que es el 3.7 y proyectado para el 2026 el 3.9. Y vemos aquí marcado en rojo la de nuestro país. Si podemos hacer otro acercamiento más para que podamos ver ese marcado en rojo por ahí en la gráfica, en donde tenemos México. México trae en el 2024 1.5. Esto quiere decir una tercera parte del crecimiento comparado con otros países en economías en desarrollo. Y para este 2025 trae un menos 0.3%, comparado contra el 3.7% del promedio. Y pues un tema importante de impacto. Se presume que para el próximo año vamos a poder tener un crecimiento hacia el 1.4. Un tema interesante de datos económicos proyectados precisamente por las diferentes instituciones del mundo que tienen precisamente para estos temas de gran importancia. Y bien, también tenemos otros temas importantes, otros que tienen que ver precisamente con el impacto que esto conjugado con una incertidumbre jurídica en nuestro país puede lograr. Y estamos hablando de las imposiciones arancelarias que ha hecho el presidente de Estados Unidos, en donde aunados a una incertidumbre jurídica en nuestro país, pues traen un gran deterioro proyectado y usted ya vio los números de los especialistas, tanto el Fondo Monetario Internacional como este overview, esta imagen proyectada, ¿verdad?, de las economías en el mundo. Tema importante de retos, pero también este tema de las aranceles que está implementando Estados Unidos para el mundo, pues van a impactar más en Canadá, China, México y el propio Estados Unidos. Un tema importante de decisiones, ¿verdad? Pero para México, aunado con esto del cambio del Poder Judicial, en donde el Poder Ejecutivo tiene injerencia directa, ¿verdad?, sobre ello, pues elimina los equilibrios. Y esto, pues usted ya está viendo los números y estamos viendo estas razones de crecimiento que presentan los especialistas del mundo. También hemos visto cómo una declaración interesante que hace Index a través de su presidente en Mexicali, que es Salvador Maese, ha hecho una declaración interesante que en los últimos 50 años que tiene la industria de exportación en nuestro país, pues solamente ha habido una integración del 5%. Y esto pues por los retos económicos, ¿verdad?, y la falta de integración del sector productivo de nuestro país hacia esa industria. Y pues después de su visita a Washington y haber estado trabajando intensamente con estos temas, pues no nos queda otra más que invitarlo, ¿verdad?, para que nos platique directamente de qué se tratan todos estos temas, puesto que ha manifestado esa falta de integración, ¿verdad?, de ese sector productivo a la industria de exportación. Y más ahora que se presenta este gran reto, ¿verdad?, de los aranceles y la forma como pudiéramos trabajar los mexicanos para integrar la industria productiva en nuestro país a lo que es el mercado interno, cuando menos para que de alguna manera se mantenga esta industria con ingresos fijos por parte de pues, el sector económico nacional, no solamente del extranjero. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para todos nosotros es este que tiene que ver precisamente con las obras que ha hecho el gobierno federal en nuestro estado.
Y para esto tenemos un video que quiero presentar a ustedes, muy interesante, precisamente por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Corre video. En Baja California tenemos que terminar el viaducto en Tijuana, que ya va muy avanzado, tiene todos los recursos para poderlo terminar, una planta de tratamiento, se le llama bypass, que es en una zona de la carretera Ensenada-Tijuana, que tiene derrumbes muy seguido y que vamos a intervenir. Ahí está la planta desaladora para dar agua a Rosarito y a Tijuana, que se está trabajando por parte de la Conagua y del gobierno del estado. Y hay proyectos privados también que se están valorando. Un proyecto privado es justamente el de Punta Colonet, que tendría que tener sus carreteras o su ferrocarril para poder impulsar ese puerto para su incorporación de mercancías a México o a Estados Unidos. Es un proyecto que se está valorando, que se está evaluando, lo está promoviendo también la gobernadora Marina del Pilar y lo estamos estudiando. Y estamos trabajando en el IMSS Bienestar, que ahí ha sido muy insistente, como es Marina siempre, es una muy buena gobernadora, en que se fortalezca el IMSS Bienestar con el sistema de salud principal de Baja California. Bien, pues felicitamos de alguna manera al gobierno del estado y en particular a la gobernadora de Baja California por esta gran labor que ha hecho, porque lo que pareciera un distanciamiento con el gobierno federal, pues hoy por hoy vemos patente un muy buen trabajo y también un gran apoyo del gobierno federal. Un tema que no era fácil de resolver, sobre todo en una economía en donde pues los recursos hacen falta y pues muchos estados han demandado el apoyo del gobierno federal. Entonces, en este caso, no obstante que hay grandes retos en temas de seguridad, ¿verdad?, en nuestro estado, y que pues ya vimos la visita de Harfuch a nuestro estado y cambios también en las secretarías que tienen que ver con la seguridad pública en nuestro estado, pues vemos ese trabajo que se está haciendo y ojalá que podamos dar giro a este tema de la inseguridad, ¿verdad? Apoyado con facilidades y un entorno saludable como es precisamente la obra pública en nuestro estado, que es una de las secretarías estatales con mayor impacto beneficioso para el estado. Felicidades ahí a la Secretaría de Desarrollo, ¿verdad? A la SIDUR también, ¿verdad? Y ese gobierno del estado que ha estado con el dedo en ese punto importante del desarrollo. Y repito, no obstante los retos de seguridad que se tienen en nuestro estado, que esperamos que en los próximos meses empecemos a ver ese beneficio que todos los ciudadanos queremos. Y bien, vamos a ir a un corte comercial para entrar en este tema tan importante que tiene que ver precisamente con esa información de los censos que tenemos para ustedes. Vamos a corte comercial y regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con un importante tema. Y que tiene que ver con esos datos que todos utilizamos para pues generar estadística. Y pues a lo largo del tiempo hemos visto aquí en Metrópolis los retos económicos que se tienen en México y que se tienen en nuestro estado. Hemos platicado sobre el cierre de empresas, ¿verdad?, en nuestro estado y pues también hemos comentado esos retos que se tienen pues macroeconómicos con respecto al tema de pues el poder judicial, y hemos visto también el tema de los aranceles y esta dependencia que tiene nuestro estado de la exportación, ¿verdad? Una economía en un sector, ¿verdad?, de alguna manera retirado del centro poblacional de nuestro país, porque Baja California es ese brazo, ¿verdad?, en donde estamos a un extremo, pero también tenemos grandes beneficios por estar muy cercanos a la quinta potencia o el estado de California, ¿verdad?, que su economía pues ha generado pues mucho beneficio para nuestra zona. Pero también hemos comentado que pues a lo largo de esta tendencia pues también ha habido beneficios y precisamente tenemos a una institución
que pues a lo largo de varias décadas ha generado una gran credibilidad, no solamente en México, sino también de manera internacional. Y para esto tenemos a un invitado que pues además de tener una gran experiencia en lo que es el sector gubernamental y haber estado preparándose durante su licenciatura y maestría en temas técnicos de alto detalle. Y pues usted ya lo conoce, ¿verdad? Es un personaje que ha estado con nosotros en varias ocasiones y que estamos muy orgullosos de tener con nosotros. Y estamos hablando precisamente de Humberto Ibarra Picos, que es el coordinador de esta gran institución en nuestra región. Bienvenido, Humberto. Benjamín, muchas gracias a por la Metrópolis. invitación. No, pues encantado de que estás aquí con nosotros. Hemos estado procurando agendas, ¿verdad? Y ya sabemos que Humberto Ibarra Picos y el INEGI están bien ocupados produciendo información. Pero siempre estamos atentos, Benjamín. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Sacábamos cuentas y hace 6 meses que no estábamos por acá. Así es. Yo creo que hay que venir más seguido. Muy bien. Muy amable por tu presentación. Y pues efectivamente, Benjamín, el instituto siempre produciendo información estadística. Hemos platicado que se produce a través de varias formas. Unos son los registros administrativos, las encuestas y los censos. Los censos económicos que hacemos cada 5 años y en su edición más reciente fue el año pasado. Presentamos los resultados ya oportunos y los vamos a comentar ahorita en un momento. Y en julio, el 24 de julio, presentamos los definitivos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los resultados oportunos son datos todavía agregados a nivel nacional, a nivel estatal, hasta nivel de subsector. Y los definitivos van a tener toda la información captada hasta nivel de localidad, incluso hasta nivel de manzana. El único límite que tenemos en los censos, Benjamín, pues es la confidencialidad de la información. ¿Sí? Si hay un determinado número de unidades en un ámbito geográfico que excedan el límite permitido por la ley, pues hay un asterisco, pero de ahí en fuera la información se presenta hasta ese nivel. Y la información pues censal, particularmente de los censos económicos, Benjamín, pues tiene múltiples usos, muchísimos usos, pero te puedo destacar 3. El primero es que brinda elementos para tener una radiografía de la economía nacional, estatal y por localidad, en este momento hasta nivel estatal. Y eso, bueno, te permite tener ese acercamiento que es necesario, más allá de proyecciones, ¿no? o perspectivas o prospectivas económicas. La otra es que le permite a los y las empresarios, a los y las emprendedores, pues a tener información que sustente sus decisiones, pues para crear, para mantener o para cancelar, ¿no? Inversiones y el nuevo establecimiento de negocios. Y la otra gran utilidad, ya un poco más macro, pues tiene que ver para la mejor formulación o definición de políticas públicas y su evaluación, ya en los temas de los que toman decisiones. Entonces, esta es la importancia de la información, entre otras. A nivel institucional nos sirve también para actualizar los marcos estadísticos para la selección de encuestas, para la generación de cuentas nacionales, en fin, también internamente hay un uso importante para la actualización cartográfica, pero hacia afuera, pues esos 3 elementos los pudiera destacar. Y invitamos a los ciudadanos, a los empresarios, Benjamín, al medio periodístico, al sector gubernamental, pues a consultar los datos en nuestra página. En ocasiones por el tiempo, pues uno se limita a dar ciertos datos seleccionados que consideramos nosotros relevantes, pero pues la mejor opinión la tendrán los propios usuarios y los invitamos a consultar por la información de los censos económicos y toda la que tenemos ahí en nuestra página de INEGI. Bien, yo quisiera recordar, yo sé que la mayor parte del público conoce muy bien el INEGI, pero yo quisiera recordar un poco, pues, cuánto tiempo tiene, dónde se origina, un poquito de historia brevemente para recordarla, ¿verdad? Y que todo el mundo tenga muy presente, ¿verdad? Al INEGI. Exactamente, el INEGI. Bueno, el INEGI es un organismo autónomo del Estado mexicano. No fuimos reformados en este proceso reciente. Una autonomía que traemos desde el 2006, ¿no? Y eso nos da independencia técnica. Nosotros tenemos un calendario de difusión, Benjamín, público en general, tenemos un calendario y sí o sí se publica el dato comprometido independientemente de coyunturas políticas, económicas,
arancelarias, etcétera, Así es. nosotros publicamos el dato. Bueno, en este país se genera información de hace muchos años, pero en el instituto, desde principios de los 80s, que fue creado como un organismo desconcentrado y luego descentralizado de la Administración Pública Federal, pues vino consolidando su trabajo Benjamín, y por recomendaciones internacionales pues logramos la autonomía. Es un instituto que pues muy grande, estructuralmente grande, están las coordinaciones estatales, las direcciones regionales, las oficinas nacionales, y tenemos un gran despliegue de personal en todos los territorios del país. Alguna gente, Benjamín, cree que nada más hacemos censos, ¿no? Y nos ubican muy bien por el censo de población que hacemos cada 10 años. Pero realmente siempre estamos en campo haciendo actividad estadística y geográfica y promocionando la información, que son las pues dos grandes vertientes que tiene el instituto, que es generar, producir información y difundirla, ¿no? Porque realmente, aunque el ciudadano no nos paga porque nos dé la información, pero la información que generamos tiene un costo porque tenemos recursos públicos. Sí. Nuestro patrón, por así decirlo, Benjamín, o a quien rendimos cuenta a nosotros, pues es al soberano del pueblo, que es el Congreso. Cada año el instituto le rinde un informe al Congreso Nacional, donde pues da cuenta de los recursos utilizados, los proyectos generados, en fin, amén de pues darle también uso a la información que generamos. Eso es un poquito el contexto. Y en las estatales, Benjamín, pues somos los que operamos los levantamientos, ¿no? Las oficinas nacionales diseñan, hacen los esquemas muestrales, en el caso de las encuestas, diseñan los cuestionarios, las metodologías, los instrumentos de captación, la parte de capacitación, y en las estatales pues ejecutamos todos esos procesos y tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre decimos, Benjamín, que pues si un entrevistador visita tu puerta, tu casa, tu negocio, atiéndelo, no le hagas echar muchas vueltas. Así es. Porque cada vuelta implica un recurso, y lo cierto es que siempre tenemos personal en campo, Benjamín, con diferentes tópicos, ¿no? Ya sea en viviendas, ya sea en establecimientos, y en otros lugares, en oficinas públicas, también trabajamos para el levantamiento de registros administrativos, por ejemplo, las estadísticas vitales, ¿no? Que son nacimientos, difusiones, matrimonios, divorcios. Pues vamos a las oficialías del registro civil y captamos esa información. Y hacemos otro tipo de investigaciones, por ejemplo, hacemos la encuesta de viajeros internacionales, que esa la levantamos en puntos de cruces, ¿no? Aquí en Mexicali tenemos compañeros, en San Luis, en Tijuana, y también captamos esa información en los aeropuertos. Esto es una actividad poco conocida del instituto y que no se sujeta pues a un establecimiento, a un hogar o una vivienda, pero es información que también captamos en esos lugares. Sí, pues a nosotros nos ha tocado varias veces que hemos pasado la garita internacional, en donde pues hay encuestadores de parte del INEGI, en donde levantan información, si cuántas veces cruzamos, información estadística muy interesante, y pues con gusto la compartimos porque sabemos que la recopilación de esa información va a generar una gran riqueza para nuestro país. Sí, también hemos sido testigos de la gran riqueza y el uso de esa información producida por el INEGI, precisamente cuando hacemos incluso proyectos de transporte o de reestructura urbana, y pues nos damos cuenta que, por ejemplo, ciudades como la de Mexicali, ¿verdad? Hace cerca de 4 o 5 años, pues sacamos una información basado precisamente en la información producida por ustedes, en donde veíamos que Mexicali tenía grandes retos de transporte y sobre todo que la población con más retos económicos tenía que moverse mucho más y gastar más dinero que la población mejor acomodada económicamente, y traemos un diferencial de 27 kilómetros al día comparados contra 7 de un segmento de la población mejor beneficiado económicamente. Y grandes retos, y en esto pues debería haber sido al revés, y esta información pues la podemos hacer patente precisamente con los datos que ustedes nos comparten. Sí, porque la información que se desagrega a ese nivel de manzana o de ámbito geográfico muy focalizado, que es por manzana o grupo de manzana o por colonias,
y por otro lado tenemos la parte económica, que es donde se concentran las fuentes de trabajo, pues se pueden hacer ese tipo de diagnósticos. En el censo de población, el último levantamos fue en el 2020, también hacemos algunas preguntas relacionadas con los tiempos de traslado. Pudiéramos comentar esa información en algún momento, que hace justamente la población para acudir a sus fuentes de trabajo y a sus escuelas los estudiantes. Simplemente lo vemos, ahorita que hay vacaciones, Benjamín, cómo el tráfico baja. Cuando hay tiempo de escuela, el tráfico, eso también es un detonante económico, ¿no? Así es. Y los traslados, pues es un factor que tiene que ver con pues la solvencia de los hogares y tiene que ver también con factores de bienestar, ¿no? Y bueno, ese fenómeno sí es digno de analizar y que los propios gobiernos lo revisen, porque tendría que pasar por mejorar la eficiencia en el transporte. Así es. ¿No? Muchas veces el tiempo, Benjamín, bueno, sí está sujeto a la distancia, pero en otras ocasiones está sujeto a las posibilidades que existen de trasladarse. Y los sistemas de transporte masivo, en general en las ciudades de Baja California, sí requieren todavía un empuje importante. La gente se sigue moviendo pues, en taxis Así de es. ruta. Así es, que es muy caro y aparte genera pues un gran tráfico, ¿verdad? Embotellamientos y Claro. otras cosas. Y contaminación. Y contaminación. Y bien, otro de los temas que yo quisiera empezar a detallar un poco este censo económico, ¿verdad? Y pues preguntarte un poco en qué consiste exactamente y las variables que evalúan. Para empezar, quizás de lo general a lo particular. Mira, los censos económicos de entrada recaban información de todos los establecimientos que realizan alguna actividad económica, de comercial, de manufactura, comercio o servicios, ¿no? También captamos información de unidades económicas gubernamentales o de organizaciones con fines no lucrativos, aunque esos cuestionarios, Benjamín, nada más se llega hasta personal ocupado, porque no hay una actividad económica que realicen ese tipo de unidades, ¿no? Como el gobierno. Entonces, hacemos un recorrido exhaustivo, manzana por manzana, y utilizamos también directorios para cierto tipo de tamaño de establecimientos, y con eso pues generamos indicadores económicos con mucho desglose a nivel nacional, estatal y, como lo comentaba, a nivel de localidad o incluso hasta a nivel de manzana. Y bueno, esta información es importante para el análisis. Debo decir, Benjamín, que las unidades económicas móviles, es decir, todo aquello que no está sujeto al suelo, al piso, que esté fijo, no entran en el censo. ¿Por qué? Porque nosotros referenciamos la información a un momento, a un momento específico, pero también un lugar concreto, ¿no? Ese tipo de actividades económicas se captan por otros medios, ¿no? Particularmente por la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que por cierto el año pasado levantamos y vamos a publicar datos a mediados de año, que sería interesante comentar. Y con la encuesta de ingresos y gastos además se mide el tema de la pobreza. Ciertamente ahorita hay una preocupación porque tú sabes que el Coneval está en proceso de ser extinguido y bueno, ¿quién va a generar esos datos? Pues todavía estamos en eso. Entonces, de manera general sería eso, Benjamín. Y bueno, también lo otro es que presentamos información sobre el número de establecimientos de los que podemos ahorita platicar, el personal ocupado y cómo se compone, algunas características por sexo, por edades, por formaciones académicas, que hay datos ahí relevantes. Y exactamente para allá va nuestra primera pregunta. Ajá. ¿Cuál es el resultado de los establecimientos y el porcentaje o la cantidad de población ocupada, ¿verdad? Empleada precisamente para este 2024 en Baja California? Mira, Benjamín, la cuenta general de unidades económicas o establecimientos y personas ocupadas, que luego este dato hay que descomponerlo por algunos elementos que tienen que ver justamente con el interés del censo, ¿no? Es decir, aquí estamos buscando actividades económicas en este tipo de establecimientos. Y bueno, la cuenta que encontramos fue de 141.477 establecimientos y 1.3 personas ocupadas. Encontramos 14.000
más de 14,000 establecimientos respecto del 2019. ¿Más? Más, ¿no? Tú ahorita hablabas de los establecimientos o empresas que cierran. Así es. O nosotros decimos de una manera más categórica, fallecen, ¿no? O mueren. Sí, pero también hay establecimientos y empresas que se crean y las que se mantienen. Y el saldo, como ahorita lo vamos a ver, el saldo en Baja California es positivo, ¿no? Excelente. Y eso ya nos da una primera respuesta, un primer acercamiento a qué impacto tuvo la pandemia en la economía. Y debo adelantarle, bueno, que a nivel nacional, pero particularmente Baja California, pues fue resiliente al tema de la pandemia. Evidentemente no podemos negar los impactos, pero si lo vemos estrictamente por el número de establecimientos y el personal ocupado, pues realmente hubo un crecimiento, ¿no? Un saldo positivo de crecimiento. Había mucha especulación si este saldo pudiera ser negativo, ¿no? Porque los crecimientos o son positivos o son negativos. Y bueno, ¿cómo se ubica Baja California respecto del país en cuanto a unidades económicas o establecimientos? Representa el 2% del total en las entidades del país. Y eso es una posición que ha conservado Benjamín desde el 2014, ¿no? Ubicándose en un 2%, y el número de lugares sería el lugar 18 como entidad, absorbiendo la proporción de personal, de empresas. En personal ocupado, la posición es diferente, ocupamos el 8º lugar, con una representación del 3.7. Aquí se ha habido un incremento respecto del 2014, que estaba en 3.3, brincó a 3.7. Las décimas pudiera parecer irrelevante, pero es un dato significativo, y ocupa Baja California el lugar pues número 8 a nivel nacional. Entonces, eso nos habla pues, de la posición de la economía de Baja California respecto del país. Tú hacías un recuento, ¿no? Es una economía, puedo decir yo, resiliente, una economía fuerte, claro, sujeto a cuestiones más allá de lo local, pero creo que Baja California tiene una resiliencia importante en términos económicos, y eso pues se debe de mantener y de fortalecer, ¿no? Y evidentemente los gobiernos y quienes toman decisiones, pues buscar esquemas que deban mantener este ritmo económico. Entonces, con respecto a este dato, recuerdo que hubo casi 3,000 empresas que cerraron en Baja California, pero entonces hubo 14,000 nacimientos. Pues sí, podemos decirlo que así fue. Hubo también algunas que desaparecieron, porque cuando uno va recorriendo, Benjamín, uno tiene como instituto, tenemos la radiografía de cada manzana del país, en este caso de Baja California, y sabemos en el transcurso de los levantamientos cuántas unidades económicas había, ¿no? Entonces, en ocasiones encontramos que yo traigo, no sé, una paletería y ya está una zapatería, ¿no? O traigo un taller mecánico y ya está alguna otra cosa. Entonces podemos tener esa certeza de lo que se crea y de lo que se mantiene, y nos da, pero finalmente lo que yo quiero destacar es el saldo positivo, pues, ¿no? Entre esas salidas, entradas y permanencias tenemos un saldo positivo. Y en cuanto a la vocación económica, dependiendo el cristal con que lo veas, podemos hablar de vocaciones económicas. Por ejemplo, si lo vemos por la proporción de unidades económicas por sector, pues tenemos una entidad eminentemente de servicios. Y yo creo que esa es la fortaleza de la economía de Baja California, la diversidad que tiene, ¿no? Sí, si lo vemos por el personal ocupado, somos una entidad manufacturera. Porque en la manufactura se agrupa el 37.8% del personal ocupado. En el Estado. En el Estado, con apenas el 6.8% de tamaño de unidades económicas, ¿no? O dicho de otra manera, en el 7%, que son manufacturas, se agrupa básicamente el 38% de la mano de obra. Luego le sigue el sector servicios con el 35% de la mano de obra, en el 51.6% de unidades económicas. ¿Te fijas la integración de la información en términos de tipo de unidades económicas y de personal ocupado? Esto no sucede necesariamente en otras entidades, y desde mi punto de vista es donde radica parte de la fortaleza, insisto, de la economía de Baja California.
No, pues un tema y una información muy importante. Y con respecto a la educación, ¿tienen alguna información incluida en este censo sobre el nivel de estudios, verdad, que haya habido un cambio, un crecimiento? Mira, sí, nosotros preguntamos el nivel de estudios que tiene el personal ocupado y también algunas otras características como la edad, ¿no? En el tema de la edad, el grupo de edad que tiene mayor representatividad es la de 21 a 30 años con el 32.6%. Y luego le sigue el grupo de 31 a 40 con el 31.7%. Aquí tenemos casi el 65% en este grupo de edad que va entre los 21 y los 40 años. Hay una representación importante también, ¿no? Al menos ahí caigo yo, no sé tú, yo creo que no, que es de 41 a 65, que agrupa el 25.5%. Entonces podemos decir que tenemos una mano de obra joven, ¿no? Sí. Y, Ok. con experiencia. Y también la vocación que tiene Baja California de recibir migrantes, bueno, se ha visto que los que migran a Baja California pues traen también grados de escolaridad. Y en cuanto al nivel de estudios, Benjamín, debo decir que en este 2023 sigue prevaleciendo el personal con educación básica, con el 40%. Luego le sigue educación media superior con el 37.9% y la educación, perdón, media superior con el 37.9% y la educación superior con el 19.9%, ¿no? Entonces, sí sigue siendo de mayor prevalencia la educación básica en el personal ocupado, pero respecto del ciclo anterior hay un incremento en el nivel educativo del personal ocupado. Por ejemplo, básica pasó de 45% en el 2018 al 40%, y en el caso de la media superior pasó del 33.5 al 37.9. Entonces, Muy bien. Vamos creciendo en los años de estudio. Exactamente, vamos creciendo. Cuando platicamos de los resultados del sector agropecuario, con el censo agropecuario, también veíamos un crecimiento de la escolaridad. Si bien es cierto, la edad de los productores se incrementa, se mantiene, la escolaridad se incrementa. Y eso también habla, pues, del impulso que se le ha dado a la preparación, ¿no? También abordamos temas de capacitación. Ahorita no traigo los datos, pero las empresas, sobre todo las grandes y las pequeñas, pues hay una inversión importante en procesos de capacitación formativo, de especialización del personal. Pues tú sabes como empresario que eso es importantísimo, pues para mejorar, ¿no?, los procesos productivos, pues, de las empresas, cualquiera que sea su actividad. Y la creación de empleos y el crecimiento de lo que es el personal ocupado con alguna discapacidad, porque hemos visto a lo largo del tiempo que hay una gran barrera, ¿verdad?, precisamente para que las personas lleguen a su trabajo, etcétera. ¿Qué ha pasado con los discapacitados en nuestro estado? Mira, Benjamín, el tema de la discapacidad lo manejamos ya en censos y encuestas relacionadas con temas sociodemográficos, y por primera vez incluimos en los censos económicos esta variable del personal ocupado con alguna discapacidad. No tenemos un referente vía censos económicos anteriores, pero a partir de este censo vamos a construir esa serie histórica de cómo se comporta el tema de la discapacidad en el personal ocupado. Y de ese monto de unidades económicas del que hablábamos, encontramos que en 2.843 empresas, unidades económicas, había personas con alguna discapacidad, ¿no? Y eso tiene que ver, bueno, con las políticas inclusivas, incluyentes, y que todos tengan oportunidad, ¿no? Y encontramos que, bueno, este número de unidades económicas que representan el 3% más o menos del total, y que esperaríamos siga creciendo, evidentemente contratar a alguna persona con alguna discapacidad pues tiene que ver sin duda con la vocación de la propia empresa, y que la actividad pues sea natural o sea compatible con el tipo de discapacidad. Me preguntaba a mí un reportero, ¿en el instituto en el INEGI contratan personas con discapacidad? Sí, para algunas actividades, ¿no? Para personal de campo sería complicado, porque dependiendo también si hay necesidad de ruedas, pues imagínate andar por las calles, ¿no?, por las banquetas, que son muy... Así es. O sea, pero si por ejemplo tiene alguna discapacidad diferente, que use muletas o
a lo mejor sí, ¿no? Es decir, a lo que voy es que se le incorporan en la medida de las posibilidades de la naturaleza de la función, de la parte productiva de la empresa. Sí, y aquí hemos visto a lo largo del tiempo cómo esta teoría de Herman, en donde pues las capacidades y la dominancia, ¿verdad?, cerebral de las personas se va desarrollando conforme sus habilidades y preferencias. Y ahí vemos, por ejemplo, que algunos desarrollan más capacidades de análisis, por ejemplo, ¿no? Fíjate que en esa parte, justamente, Benjamín, donde sí consideramos en el Instituto Personal, en actividades de captura, en actividades de validación, en actividades de análisis de información, en actividades administrativas, ¿no? Es decir, en actividades un poco más acotadas, pero en algunas ocasiones que requieren un nivel cognitivo más grande. Realmente todas las personas son útiles. Así es. Todas, independientemente de su situación física o mental. Lo importante es encontrar, ¿no?, el espacio, adecuado. El espacio adecuado para que puedan, pues, manifestarse plenamente, ¿no? Y realmente en el instituto, pues, como se ve en el 3% de las empresas que declararon, pues hacen esfuerzos por incorporar también a este personal. Porque en una empresa, Benjamín, tú sabes además que pues hay que hacer adecuaciones, ¿no? Así es. Tener elevadores, tener señalamientos, tener espacios también adecuados para este tipo de... Y bueno, estamos viendo que en un 3% de las empresas hacen este esfuerzo. Encontramos que el mayor número de personas con algún tipo de dificultad tiene que ver con la vista. Es la mayor discapacidad, es decir, personas que aún con lentes tienen alguna dificultad para ver. Y bueno, eso es un reto porque pues todas las actividades, al menos pues tendrías que tener la parte visual, sí, claro, ¿no?, bien para poder contribuir. Sin embargo, aún con esa condición, y luego le sigue caminar el tema de alguna discapacidad para la movilidad, ¿no? Entonces, esperemos que las empresas pues sigan incorporando a estas personas en sus labores productivas. El caso del instituto ya lo describimos y pues las incorporamos en la medida de las posibilidades y en un enfoque natural pues a su condición, ¿no? Y otra de la información que pues nos gustaría que detallaras es el uso del Internet. ¿Qué pasa con Baja California y esos porcentajes de uso y el crecimiento que tiene en la economía, ¿verdad?, esta herramienta tan importante? Sí, mira, Benjamín, en el caso del uso del Internet, que es una herramienta, por así decirlo, que tienen las empresas a disposición y que potencian sus capacidades, ¿no? Nosotros preguntamos a las unidades económicas el uso del Internet para diferentes cosas, pero en general debo decirte que el porcentaje que existe a nivel estatal, Baja California, el 42.5% de las empresas, unidades económicas utilizan el Internet. Puede parecer poco, puede parecer mucho, pero sí te digo que Baja California ocupa el 4º lugar nacional en el uso del Internet para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, tema importante, ¿eh? Ajá, sí, entonces, y bueno, ¿para qué lo usan? Pues para buscadores, para resguardar la información, para agilizar sus procesos de trabajo. Y entonces pues eso hace más eficientes a las empresas, ¿no? Entonces es importante destacar el dato y sobre todo, bueno, pues que ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional. Tema importante para la economía de nuestro estado. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar precisamente con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy con este importante tema que tiene que ver con el Censo Económico 2024. Regresamos en unos minutos. Bien, pues tenemos a un gran invitado el día de hoy, un personaje que a lo largo del tiempo se ha distinguido por dirigir una de las instituciones con mayor confianza en nuestro estado y pues por lo tanto una institución que ha estado a lo largo del tiempo como la más confiable en datos económicos y de mucha más información de censos en nuestro país. Y pues referencia
internacional para muchos otros países. Estamos hablando precisamente de el INEGI y pues nuestro invitado, que es el coordinador estatal, estamos hablando de Humberto Ibarra Picos, un personaje que usted ya lo conoce y ha generado y facilitado esta información para todos nosotros. Y bien, pues tratando ya de enfatizar un poco, sabemos que todavía falta tiempo para oficializar los datos y esto precisamente estaría en el mes de agosto, ¿verdad? Platícanos un poquito. Los datos que ya son oficiales, ¿Sí? ¿no? De que presentamos los resultados ¿Sí? oportunos. Los definitivos los presentamos en julio. En julio, sean los definitivos. Los definitivos. ¿Qué diferencia tiene de los de información que tenemos hoy y la que vamos a tener? Bueno, los resultados oportunos tienen una desagregación de entrada solamente estatal. Así es. Nacional y estatal y por subsector. Ya y ciertas informaciones, nada más, y hablábamos ahorita cuál de ellas, ya no es definitivo, la desagregación es hasta nivel de localidad o de manzana, con una desagregación superior al subsector, ¿no? Que ya tiene que ser con clases y ramas de actividad, es decir, ya podemos hacer un sub muy preciso en cuanto a las actividades económicas. Si hablamos de la manufactura, sí, pero ¿qué tipo de manufactura es? Hablamos de la prevalencia de los establecimientos de servicios, pero ¿qué tipo de servicios y comercios tenemos? En aquel momento pues, ya podemos hablar de eso. Y si alguien quiere un análisis más detallado, Benjamín, si bueno, yo pongo o no una pizzería en esta manzana, bueno, la información le va a permitir saber qué hay en esa manzana y en ese grupo de manzanas alrededor. Lo que comentaba al inicio, le va a dar herramientas a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores, a las emprendedoras para tomar mejores decisiones en cuanto a establecer o no alguna unidad económica, el suministro de sus insumos para la generación del producto o servicio que genera. Esa es la riqueza entre un momento y otro. Y en los oportunos pues nos da ya un primer elemento que tiene que ver pues cuál fue el comportamiento de la economía, ¿no? Históricamente. Y ya concluimos que las tasas positivas de crecimiento tanto en unidades económicas como en personal ocupado, datos que invitamos a consultar en nuestra página, pues hablan de que hubo un saldo positivo, ¿no? Y eso dice, bueno, ¿cómo nos fue en la pandemia? Pues no nos fue bien, evidentemente hubo muchos problemas, pero la economía por el lado de los establecimientos y el personal ocupado fue resiliente ante esa condición. No fue lo mismo en otras entidades, ¿eh? Y pueden consultar que hubo entidades donde sí tienen crecimientos negativos, ¿no? O un decrecimiento en sus establecimientos y personal ocupado. Entonces, esa es la diferencia, gran diferencia, Benjamín, y para los estudiosos, bueno, no solamente es tener una gran agregación de información, sino detallar ya a nivel de micro, pues cómo se comportó, porque este comportamiento a nivel macro puede tener una diferenciación cuando ya lo ves por clase o rama de actividad, ¿no? Cuáles crecieron, cuáles se contrajeron, y sin duda íbamos a encontrar positivos y negativos importantes. Ahora, si con la información que tenemos hasta ahorita, que pues la verdad es una información muy rica, y hablando del crecimiento de los servicios en Baja California, lo que cambia un poco la impresión que teníamos del estado manufacturero, ¿verdad? Por excelencia. Ha crecido, pero también ha crecido la educación, o sea, los años de educación que tiene la población en Baja California. ¿Que pudiéramos hacer algún cruce de información que nos dijera la tendencia en este caso y por qué hemos tenido más años de escolaridad en Baja California y más servicios casualmente? Sí, podemos hacer esa revisión. De hecho, los resultados de los censos de población, donde captamos el nivel educativo de la población, hablan de una mejoría, de un mayor grado de escolaridad, de mayores cifras de analfabetismo, por ejemplo. Y hay un componente importante para Baja California, que es la migración, ¿no? Hay un importante personas que migran que ya traen un nivel de escolaridad relevante, que llegan a Baja California ya con una posición en el trabajo, no llegan a aventurar que van a conseguir, sino ya llegan con un trabajo seguro y traen un nivel educativo importante, más las condiciones que genera la propia entidad. Entonces, bueno, eso habla de que tenemos personal ocupado con mayor con mayor grado académico, amén de la propia, y que es una variable de la que podemos platicar en la presentación de los definitivos, de los propios esfuerzos que hacen las empresas
pues por promover los grados académicos de su personal, por un lado, y por otro, pues darle capacitación técnica justamente para la producción o para mejorar la productividad de cada una de ellas, ¿no? No, pues sin duda un tema muy importante para Baja California y este cruce de información que tenemos, ¿verdad? En este importante crecimiento económico, ¿verdad? Que pues de alguna manera, aunque algunas instancias tuvieran la duda, ¿verdad? De que hubiera una impresión equivocada, ¿verdad? De que no hay crecimiento en Baja California, sí lo hay, ¿verdad? Se generan, pues básicamente se abren más de 11,000 empresas al año, ¿verdad? Salvo las que se cierran, ¿verdad? Como ese remanente. Y tuviéramos también ese crecimiento de nivel educativo en Baja California, no obstante lo que pudiéramos presumir de esas quejas, ¿verdad? Del sector educativo en Baja California, ¿verdad? Sigue creciendo Baja California en ambos sentidos. Sí, totalmente correcto tu análisis, Benjamín. Y eso pues tiene que ver con, sobre todo con la vocación económica tan diversificada de una economía como la de Baja California. Para mí esa es la principal fortaleza. Creo que también hay mucha creatividad en los baja californianos para innovar, ¿no? Procesos productivos. Y como tú lo comentabas, estamos frente a una de las economías más grandes, no hablo de Estados Unidos, necesariamente hablo de Baja California, y ese intercambio también es una variable importante en nivel de actividad económica o de intercambio educativo también, ¿no? Que se tiene entre ambas economías. Ya eso escapa un poquito al tema de los censos económicos, pero sin duda es una variable importante. Y bueno, estar frente a la economía más grande del mundo es un reto, pero también es una gran ventaja respecto de otras entidades. Debo decir que las entidades fronterizas con Estados Unidos tienen un comportamiento más o menos similar respecto de las del centro del país o la del sur. Ciertamente las vocaciones son diferentes, hay más especialización en algunos temas, en algunas entidades que en otras, pero bueno, en nuestro caso creo que hay esa diversidad y esa diversificación y lo que le hace fuerte. Ahora, estos crecimientos o estas tendencias están sujetos a expectativas, pues es un tema que tendrán que resolver los propios analistas, Benjamín. Finalmente estos son nuestros datos, esta es la radiografía, cada quien es responsable del uso y de interpretación que se le dé. Invitamos a consultarla, a explorarla, a analizarla y pues que cada quien tome su mejor decisión. Y decir, Benjamín, finalmente, y darte gracias por este espacio, que esta información, como toda la que generamos, surge de una entrevista, de un informante, de un entrevistador, de un instrumento de captación y donde ocupamos que los informantes nos den poco de su tiempo para poder generar estos datos, estas cifras, que las platicamos muy rápido, pero que hay, no quiero ser catastrófico y menos en estos días, pero hay sangre, hay sudor, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y con estos climas, ¿no? Así es. O los tiempos de traslado en una ciudad como Tijuana. Entonces es una información de alto valor, no solamente en fines per se estadísticos, sino de alto esfuerzo para generarlo, y nuestro equipo de entrevistadores y entrevistadoras pues siempre da su mejor esfuerzo. Siempre pedimos, Benjamín, que se aseguren que sea personal del instituto. En la página hay una sección donde puedes ubicar si efectivamente va del instituto. Si es así, atiéndelo y dale los datos que te solicita. No, pues no nos queda más que felicitar al INEGI, felicitar esa coordinación que bien llevas a cabo y a todos esos encuestadores que precisamente pues están en el día a día y están en el campo de batalla recopilando esa importante información para que todos podamos tener ese apoyo de datos precisos para tomar decisiones. Y trabajamos, Benjamín, sábados y domingos, trabajamos días festivos, porque mi propósito es captar la información. Y bueno, pues si alguien lo tengo que encontrar el sábado o el domingo, tengo que visitarlo. Muy bien. No, pues felicidades. Muchas gracias. Entonces estaremos en agosto precisamente con los datos definitivos de este censo económico tan importante para las decisiones que tenemos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Bien, pues no nos queda más que despedirnos y pues estar aquí la próxima semana en Metrópolis, presente y futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima.